Pequeñitos, muy buen día, espero que estén teniendo una excelente semana, que hayan descansado en su receso y vamos a empezar a trabajar una nueva temática para esta sesión. Entonces vamos a empezar a hablar del concepto de lo sagrado y de lo mundano. Ya hemos hablado de las características de las religiones, hemos empezado a hablar de cómo cada religión tiene maneras de identificarse de manera específica y ahora vamos a hablar un poco de estos dos conceptos tan fundamentales para la religión. Aquí está nuestro nivel de desempeño, que es comprender los conceptos básicos de lo que es sagrado, por qué algo es sagrado y qué es lo mundano en los diversos sistemas religiosos. ¿Listo? Entonces, primero vamos a ir a la definición. Cuando hablamos de lo sagrado, estamos hablando de algo que está dedicado a una divinidad o a hacerle el culto a ese Dios en específico. ¿Listo? Y que tiene que ver también con la manera en la cual la religión está conectada. También vamos a hablar de que las cosas mundanas son cosas materiales y terrestres y que se oponen de alguna manera a esa conexión con Dios. ¿Listo? Entonces, las cosas que llamamos sagradas son las cosas que están conectadas con ese Dios, que permiten comunicarse con ese Dios o que permiten de alguna manera entrar en comunión o realizar un rito específico. Mientras que lo mundano son cosas cotidianas, cosas que utilizamos y a las cuales nos apegamos, pero que son simplemente objetos sin ningún tipo de valor o significado religioso. ¿Listo? Al hablar de lo sagrado, entonces hablamos de cosas de profunda conexión para comunicarse con esa deidad, como ya lo habíamos hablado. En el cristianismo vamos a encontrar que hay unos objetos o algunos elementos que llamaríamos que son sagrados, como la Biblia, que es pues donde está el mensaje de Dios, las cruces, que son el símbolo del cristianismo, el rosario, que es la manera en la cual quienes creen en la Virgen pues se conectan con él, las imágenes o las esculturas, las pinturas de la Virgen, de Jesús, de los santos, se consideran elementos sagrados porque es una interpretación de cómo ese Dios se manifiesta, una manera en la cual podemos adorar a ese Dios. ¿Listo? También vamos a encontrar que unos sitios sagrados van a ser las iglesias, las catedrales, las basílicas, que son estos sitios en los cuales la comunidad cristiana realiza su ritual o su culto a su Dios. ¿Listo? Entonces tenemos iglesias pues que algunas son muy pequeñas, hay unas enormes catedrales, basílicas de cientos de metros cuadrados que son mucho más grandes, otras muy sencillitas, pero digamos que se consideran sagrados porque es el lugar donde la gente va a comunicarse con Dios en primer lugar. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunos símbolos. Aquí tenemos la Biblia del Rosario, la imagen de una catedral y la Basílica de Kazán en Rusia, por ejemplo, que como pueden ver es muy bonita, tiene muchas cúpulas y tiene unos torreones muy bonitos. Y tenemos pues el símbolo de la cruz. ¿Listo? Dentro del Islam vamos a encontrar el libro sagrado que es el Corán. Ese Corán, recuerden que se considera que es el mensaje del Dios Alá a Mahoma, que era el profeta, y está escrito a manera de versos, a manera como de un cántico. ¿Listo? También encontramos el tasbín o un rosario musulmán, es parecido al cristiano, y ellos lo utilizan para rezar el dhikr. Ese dhikr es una oración que se hace entonando los 99 nombres de Alá. Entonces ellos suelen ir contando cada cuenta y mencionando estos nombres. Los templos de los musulmanes se llaman mezquitas. ¿Listo? Característica principal es que tienen una cúpula, ¿listo? Y tienen unos minaretes desde los cuales se llama a la oración. ¿Listo? Adicional a eso, pues el símbolo que ellos utilizan es una media luna. ¿Listo? La palabra para ellos se considera un don de Dios y por lo tanto es sagrada. Entonces digamos que los templos tienen muchas veces palabras escritas en el idioma árabe o algunas frases del Corán, algunos versos del Corán como manera de decoración de sus templos. Entonces aquí tenemos el rosario musulmán o el tasbín,
Aquí tenemos una imagen de un Corán en un bonito recipiente, como en un altarcito. Y aquí tenemos la imagen de una mezquita. Estas torres que aparecen acá es lo que llamamos minaretes, ¿listo? Que son estas torrecillas por medio de las cuales sube una persona y empieza a llamar a la oración. Es decir, ellos no utilizan una campana, sino que las personas cantan o van llamando a la oración. Entonces miren cómo tiene cúpulas, ¿cierto? Como un símbolo de la cultura musulmana. En el judaísmo vamos a tener el libro sagrado que es el Torá. Entonces miren que estas tres tradiciones tienen como elemento central que algo sagrado para ellos es un texto que contiene en este caso la historia del pueblo judío y los mandamientos que les dio Yahvé. ¿Listo? Esta historia entonces va a narrar el origen del mundo, el origen del hombre, cómo los judíos llegan a su tierra ancestral, va a narrar guerras, el mandato de algunos gobernantes muy relacionados con su Dios. ¿Listo? Un elemento sagrado para ellos va a ser el menorá, que es un candelabro de 7 brazos que ellos utilizan en un ritual. Miren, aquí hay una imagen de un menorá. ¿Listo? Tiene 7 bracitos y cada bracito pues se pone una lámpara o se pone una vela. ¿Listo? Y aquí tenemos una imagen de la Torá. ¿Listo? Que es lo que para nosotros llamaríamos el Antiguo Testamento. El templo de los judíos, se llama una mezquita, ¿listo? Y también utilizan como símbolo la estrella de 6 puntas o la estrella de David, ¿listo? Entonces, en este lugar consideran ellos que vive Dios vive en el templo, ¿sí? Reside en él. Entonces, por eso es tan importante y por eso es un sitio sagrado para ellos, que no puede ser, digamos que dañado o atacado de ninguna manera, porque es que su Dios está en él, ¿listo? Vamos a tener aquí algunos ejemplos de objetos mundanos. El dinero, el oro, esos son objetos mundanos, materiales, que nosotros mismos construimos, que si bien nos garantizan algunos bienes y servicios, no aportan a la construcción espiritual. Las joyas tampoco son un elemento, digamos, conectado con la religión o que permita comunicarse con esa deidad. El licor o la comida tampoco pueden considerarse pues elementos que ayuden a esa comunión o a esa comunicación que existe con Dios, ¿listo? Por eso los llamamos elementos mundanos, porque son elementos u objetos que están en el día a día, que están en nuestra cotidianidad, como un zapato, como la ropa, ¿sí? Ponernos una camisa o quitarnos una camisa y ponernos otra no implica que nuestro espíritu cambie, que nuestro espíritu se conecte mejor con esa deidad, ¿listo? Entonces, por eso digamos que estos objetos son de uso común y no tienen como una categorización específica de acuerdo a la religión. ¿Sí? Son elementos como del día a día que se utilizan. ¿Listo? ¿Por qué son importantes los elementos sagrados, chicos? Estos elementos son sagrados porque son una herramienta, ¿listo? O son un punto de conexión con ese Dios. Permite, por ejemplo, que si usted va al templo, se sienta acompañado, se sienta identificado con su Dios. Si usted utiliza alguno de estos elementos, pues, y usted cree en esa deidad, pues le va a permitir de alguna manera sentirse protegido, sentirse guiado por ese Dios. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante entender la diferencia entre algo mundano y algo sagrado. Porque las cosas sagradas, digamos que tienen un valor fundamental al momento de empezar, como a conectarnos, como a comunicarnos y nos ayudan a nuestro crecimiento espiritual. Mientras las cosas mundanas son cosas del día a día y que si bien algunas de ellas nos ayudan a sobrevivir, como la comida, pues no nos enriquecen de manera espiritual. ¿Listo, pequeños? Entonces yo les dejo la actividad en el Classroom, como lo hacemos en cada sesión, y que tengan una feliz semana. Chao.